¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas a una nueva transmisión en esta mañanita. Creo que en algunos países es, en la gran mayoría, pues de mañana. Y si es tarde, una buena tarde y una buena noche para todos. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Un saludito para Keylor, Nixon, Eduardo, Gilmar, Darling, Eduardo Domínguez, Satoshi, Alex Antonio. Bienvenidos, gentita bella. Saludos, Tony. Dice, por favor, envíale un lindo saludo a la mujer de mi vida. Dice Berenice, así se pronuncia. Un saludito para tu hermosa mujer de tu vida, obviamente. Berenice, espero que te la pases muy bien. Gracias por estar aquí, Satoshi. Alexander, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Edward Cabrera, bienvenidos, cracks. Saludos a todos, mi hermosa gente. Un saludito para ti, Tomás. Verán, déjenme configurar antes de empezar todo. Me dicen si se escucha bien la transmisión y si se ve bien, para que no haya fallas antes de empezar con la narración de la pelea épica que está sucediendo ahorita. Obviamente estamos a horas aproximadamente de que empiece el estado de protección, ya que escogieron un horario en el cual en este horario se cierra el estado, ¿ya? Y entonces vamos a narrar las últimas peleas hasta que llegue el reinicio, porque después del reinicio abren las maravillas de nivel 9, así que ahí se viene por todo, gente. Dice, todo en orden, perfecto. Si se ve todo bien, perfecto, vamos de una vez. A ver, déjenme acomodo esto. Kayomi, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Dice, me quedé esperando anoche el otro directo. Sí hicimos anoche directo, gente. Hicimos anoche directo, solo que a veces pues no sabe notificar a YouTube. Es lo malo, gente. Ahora sí, vamos de una vez. Vamos a la batalla. Creo que ahora no hay mucho delay, ¿verdad? Porque en las anteriores transmisiones que teníamos había mucho delay. Dice, hola Tony, una pregunta. En la actualización dice que podemos cazar criaturas automáticamente. ¿Dónde es eso? Todavía no viene la actualización. Tienes que esperar a que venga la actualización. La actualización llega el 17 de julio. Entonces significa que va a ser después del reinicio a las 7 UTC. Para que tengas en cuenta. Hi Tony, dice, from Thailand. Welcome, ¿cómo es? Sutinum. Welcome, friend. Keiner, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahora sí, vamos de una vez a las peleas, ¿vale? Vamos a la batalla. Listo, gentita bella. Desde que he empezado, en este caso, las peleas, en la parte norte no ha habido nada de dificultad. Por ahora significa que en la parte norte no va a haber problemas para tomar la maravilla. La alianza de Cole va a tomarlas sin ningún problema. La dificultad está en la parte sur. En la parte sur, ahorita la alianza de Cole ya llegó al resguardo. Sin dudar ha habido demasiadas peleas y ahorita se están posicionando todos los jugadores para que empiecen ya la pelea épica, que en este caso son 2 versus 2 que va a ser futuramente. La alianza de Han está peleando ahorita 2 versus 1. ¿Listo? Está enfrentándose contra ZLS y a la vez con la alianza de Cole. Esto va a ser muy desgastante para la alianza de Han, ya que es muy importante de que no pierdan esta pelea, porque dentro de poco, déjame ver el estado de protección cuando llega. Dentro de 1 hora y 25 minutos empieza el estado de protección. Ya han estado luchando durante una media hora. Me tardé un poco porque estaba editando la miniatura del directo y me tardé un poquito ahí, pero ahorita están presionándose muy bien. Estamos viendo de que aún así la alianza de Han está defendiendo bien, miren. Todos los jugadores de la alianza de Han están aquí presionando. Aquí está Han y acá está la alianza de KTA. KTA y Han están a la vanguardia de defender la maravilla a tope para que no sea efectivo la invasión que en este caso estamos viendo por parte de los dos equipos. Esto es bien importante. Están avanzando muy bien. Smoker, ¿cómo están? ¿Cómo estás, crack? Bienvenido. Están avanzando bien. No hay problemas por ahora en el tema de las presiones y ese tipo de cosas. En la parte inferior, la alianza de Doc estuvo peleando 2 versus 1 durante muchísimo tiempo. Estamos hablando que duró muchísimas horas la lucha desde que nosotros terminamos la transmisión del día de ayer en la noche. Doc estuvo desde aquí peleando, pero fue muy difícil hacerle frente, ya que estaba primero enfrentándose con KTA. Luego de enfrentarse con KTA, pues llegó un momento donde ya pues tenía que descansar la alianza. Y luego llegó la alianza de Han al apoyo de KTA. Han, como ya saben, tiene un jugador 3T10 y ese jugador pues se farmeó demasiadas kills y no fue muy complicado para ellos hacer retroceder a Doc.
Dog retrocedió hasta acá. Se debilitaron muchísimo la alianza de Dog porque a la final lucharon 2 versus 1 durante muchísimo tiempo. Así que está muy complicadísimo. Dog ahorita está fuera de lucha. Se desgastó mucho, peleó demasiado 2 versus 1. Así que lo veremos más adelante. José Carlos, gracias por suscribirte. Ahorita sí estamos viendo la gran batalla entre estas dos poderosas alianzas. Déjenme, voy a quitar esto de aquí porque si no se me va a empezar a laguear el directo. Listo, ahí ya puede ir de mejor manera. Estamos viendo, miren los posicionamientos que tenemos aquí. ZLS también estuvo luchando con Han durante un tiempo, pero Han parece imbatible, está presionando demasiado bien. El buen Soul reportándose por acá, dice: hola Tony, bienvenido a la lucha. Exacto, ya estamos a la lucha. Estamos en la lucha aquí, dándose por todas a por todas. Ahorita la alianza de Robot ya llegó al asedio y ahorita está presionando. Los jugadores más fuertes de la alianza de Cole están posicionándose en primeros lugares. José Carlos, buenos días, bienvenido. Gracias por la transmisión, gracias a ti por estar aquí. Para que chequen esto, el ranking de muertes, para que se sorprendan lo que farmeó la jugadora Tiwili. Porque me enteré en la transmisión del día de ayer que no es el Tiwili, es la Tiwili. Así que miren esto. La jugadora Tiwili se farmeó 3.4G de kills el día de ayer, si no me equivoco, cuando se enfrentó contra Doc. Doc, obviamente, como no tiene un jugador así al nivel de Tiwili, pues Tiwili sí le hizo muy fácil a la jugadora pues presionar demasiado. Y se farmeó 3.4G. Siguió avanzando, de ahí le sigue el jugador ZLS 2.9G, ya está entrando los 3. Y luego le sigue el chinito de gafas que ya está en los 2G. Ahorita estamos viendo los primeros enfrentamientos. Robot está entrando ya a un G. Y el tigre árabe, como no llega todavía a la lucha, les hace falta muchísimas torres para llegar al enfrentamiento. Estamos viendo de que Tig no va a entrar todavía a la lucha porque están hasta aquí. Mira, necesita todavía construir más torres hasta llegar a la pelea, que en este caso es la maravilla. No van a llegar a tiempo hasta que llegue la presión. Y después del reinicio se va a venir una pelea muy ardua. Y Tig estaría llegando muy tarde. Esperemos que Han pueda aguantar el asedio que va a ser en esta parte por Cole. Y las muertes van así. Farmeó mucho la jugadora Tiwili. Farmeó demasiado. Ahorita Cole, vamos a ver cómo le va. Vamos a ver el enfrentamiento. Ahorita Han no está al 100%. Luchó mucho contra Doc y contra ZLS. Y ahorita Robot, como está nuevito, va a empezar a la presión. Va a empezar la presión y van a empezar a dominar la torre. Como estamos viendo, la torre por parte de la alianza de Han está sufriendo una pérdida de destrucción. Está a 13 minutos de que caiga y se les está haciendo un poco complicado. En la parte de acá, a ZLS también están construyendo la torre, pero se les hace un poco complicado también, ya que Han está priorizando esta torre. Creo que esta torre de acá están atacando los jugadores de KTA. Claro que sí. Se dividieron los bandos. KTA está contra Robot. Y la alianza de Han está contra ZLS. 1 versus 1 por ahora. Como KTA no tiene un jugador de alto nivel, se les va a hacer muy difícil sacar a Robot y a Capal y a los jugadores de alto nivel como Sohu, The Flame, AD y ese tipo de jugadores se les va a hacer muy complicado. Nicolás, ¿cómo estás? Dice: buenos días, Tony. Hora de disfrutar de esta batalla épica. Gracias por la transmisión. Gracias a toda mi hermosa gente. Espero que se la disfruten en este dominguito en la mañana. En algunos países debe ser tarde y dependiendo de los países en los que se encuentren, pero igualmente disfrutamos de estas batallas. Ahorita Han se le está haciendo muy complicado defender la torre. Muy buena, sacaron a los jugadores. Está por caer la torre. Ahorita la alianza de Robot está presionando a full. Lo malo es la diferencia de distancia. Miren cómo están. La alianza de Robot está hasta por acá. Está hasta por acá. Y empezar a mandar agrupaciones y unirse a las agrupaciones desde ese punto hasta quien está armando la agrupación, tarda por lo mínimo 1 minuto hasta 2 minutos. Entonces se van a tardar un poquito. Mientras hacen las agrupaciones van a empezar a conectar la torre. Por ahora parece ser que la alianza de robots está dominando la torre de acá porque ya está por caer. Si cae esta torre y empiezan a construir otra, va a ser un poco complicado para Han. Ahorita Han no es que esté al 100%. La jugadora Tiwili, ¿dónde está? Acá está. La jugadora Tiwili está en la parte de acá, presionando muy bien la torre de parte de ZLS. No va a dejar la alianza de Han que ZLS siga avanzando.
Obviamente Robot se presionó mucho porque ahorita están nuevitos y están con hambre de batalla. Acá veamos este, si no me equivoco es... Ok, el chinito de gafas. Los dos jugadores que son jugadores de alto nivel. Ahorita al líder CTLS se le va a hacer muy complicado presionar. Estos dos jugadores son muy fuertes. Ahorita sí va a estar un poco complicado, pero veamos cómo se desenvuelve la batalla. Por ahora, como ya saben, la jugadora Tibulia ha estado presionando muy bien. Se viene bastante la pelea. Esta torre va a caer dentro de 13 minutos. Vamos a ver cómo sigue el asedio. KTA se le está complicando muchísimo. Dentro de la torre estamos viendo a jugadores. Capal liderando el top ahí. Insecto nivel 83 para que lo chequen. Déjame ver, aquí está Capal. MCMC también. Jugadores muy fuertes están presionando ahorita la torre. Dentro también el jugador Robot. Uf. Sacar estos jugadores, gente, sin tener un jugador que pueda igualar esas estadísticas, se les va a hacer muy complicado. Vamos a ver, vamos a chequear. Ojo, logramos sacar a los jugadores de esta torre. A todos en grandes agrupaciones. Están tratando de hacer agrupaciones a lo que más pueda ahorita KTA. Tema de kills. Muertes de hormiguero. Ok. Ahorita Robot va a empezar a farmear poquito a poquito, sin duda. Va a empezar a sacar más rendimiento en el tema del beneficio de esta zona. Lo que pasa es que el campamento rojo aquí tiene un debuff. Ya saben que van a tener que gastar más hongo de curación. En cambio el equipo azul va a gastar menos. Es un 30% menos de los heridos graves que se transformen a levemente heridos. Así que se viene una potencia muy buena en el tema de la batalla ahorita. Cole está presionando muy bien. Están dominando más. Ahorita la alianza de KTA le está costando un poco. A la alianza de KTA les está costando pocos. Más que pocos, sí se les está haciendo difícil dominar la torre. Logran sacar a los jugadores, pero otra vez empieza la serie y empiezan a enviar sus tropas. Aquí sí a CTLS se le complica porque hay dos jugadores muy potentes por parte de la alianza de Han y están haciendo muy buena presión. Es una alianza muy completa, sinceramente. Con estos dos jugadores que tienen, la torre se le está haciendo complicada a CTLS poder construir. Vamos a ver quién logra aguantar, porque ahorita CTLS también anda desgastado porque peleó contra Han. Han también peleó contra Dog y CTLS y ahorita no es que estén al 100%. El hongo de curación igualmente no es infinito y se te gasta. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve. Ahorita 39 minutos, ¿qué digo 39 minutos? 39% de la torre. Está bien. Vamos a ver qué puede hacer por esta parte. Los jugadores en esta posición están Capal aquí. Acá está MCMC. Sohu. Marie, otra jugadora. Y el buen Robot por acá. Listo. Están los jugadores tops en las primeras líneas. Aquí está AD. Soul por la parte de acá. Algunos los están ya quemando. Pero es importante que no pongan guarnición. Así gastan energía los otros jugadores. Así que por ahora está presionando muy bien. A ver la torre de acá. Peligrando la torre de acá. Puede caer muy pronto. Cuidado ahí. Esta torre de acá también está en tiempo de destrucción. Cuidado ahí. Cuidadito, gente. Cuidadito. Ya saben que destruir una torre es más rápido que construirla. Así que vamos a chequear esa parte. Todavía 11 minutos. Ahí van presionando muy bien. Dentro de la torre están agrupación tras agrupación. Entra Robot, entra Capal, entra los jugadores de alto nivel de la alianza de Cole. Cuidadito. Y Robot anda enviando las dos unidades al mismo tiempo para que se desgaste mucho más la alianza de KTA. Vamos a chequear esta parte. ¿Cuánto ha aumentado en tema de muertes? Robot ahí va aumentando poquito a poquito. No está dominando como él quisiera, pero están presionándose bien. Me impresionó mucho que la jugadora Tibulia haya subido bastante el tema de kills. A 3.5 a tope. Es que se dio durísimo contra Doc. Aquí ya saben que Han estuvo por acá. Estaba desde aquí. Y desde aquí armó un muro, podríamos decir. Una línea no tan recta, pero una línea que pueda proteger a la maravilla cuando se la vaya a tomar. Eso sí, después del reinicio, el campamento azul va a tomar primero la maravilla. Pero sin duda la alianza de Robot no va a dejar que dure mucho tiempo la ocupación. Así que van a por esa maravilla. Mid Gamers dice, buen día, dice... Listo, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. La gente de Brasil reportándose. Dice, ayudaremos a salvar la torre de CTLS. Atacamos a Han porque estamos conectados. Exacto, entiendo. Ahorita van a ayudar a CTLS también, sí.
Hay que tomar en cuenta que buena esa estrategia. La estrategia que está ahorita tomando, en este caso Soul, dice que van a ayudar a la alianza CTLS por la torre. Perfecto. Es importante que estén aquí los de CTLS para que ayuden a destruir esta torre de aquí. Listo, sí, está muy buena esa estrategia. Ahorita no les va a ser muy difícil destruir la torre a la alianza de Cole. Esta torre va a caer dentro de poco. Pero aún así, la estrategia es ayudar también a CTLS para que construya. Dice, Cole está imparable, dice. Ni Tig pudo hacerle frente a Han. No podrá hacer nada contra ellos, dice por acá. Vamos a ver. Es que todavía Tig, verán, en la parte superior, Tig no podía presionar mucho a Robot, ya que se les hacía muy complicado por el tema de la bonificación por parte del campamento rojo. Ya saben que aquí la alianza de Robot va a curar menos. No curar menos, más bien no va a gastar más hongos de curación. En cambio Tig sí gasta más. Y eso se dio cuenta Tig, y por eso es que no han querido luchar contra ellos. Más bien dieron prioridad a avanzar hasta acá. Y aquí sí va a ser la pelea. Gente. Aquí sí Tig va a dar todo cuando llegue hasta acá. Pero todavía falta mucha distancia hasta que lleguen aquí. Sin duda van a llegar muy tarde. Pero aún así vamos a ver un enfrentamiento muy bueno en el territorio sur. La torre, miren. La torre se le está haciendo muy complicado a Han defender. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día. ¿Cómo estás, crack? Bienvenido, crack. No se olviden compartir la transmisión, gentita bella. Déjame ver. Buena ahí. Están defendiendo. Ahorita la alianza de robot está ayudando a proteger la torre de CTLS. Muy buena la estrategia que están llevando. Es que estos jugadores, gente, es el dúo ahorita de Han. Es el dúo que tiene la alianza de Han. Empiezan a atacar y empiezan a bombardear ahorita la torre. La torre ahorita en tiempo de construcción va a 39%. Está un poco complicado defenderla. Cuando llegan estos jugadores sacan a varios de acá. Miren, pum. Sacan a toditos de CTLS. Es que estos dos jugadores empiezan a mandar a una agrupación o empiezan a invadir y se farmean toda esa torre y mandan a regresar a todos los jugadores. Acá la alianza de robot está en tiempo ya avanzando muy bien. A 9 minutos de que caiga la torre. Todavía el estado de protección está en 1 hora y 11 minutos. Está perfecto. Ese es el limitante, gente. Pelearían más, pero está cerca el estado de protección. Y una vez empieza el estado de protección, termina la batalla. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido, crack. ¿Cómo estás? Bienvenido, papu. Déjame ver, todavía. Están sacando muy buena la agrupación. Lograron sacar a todos los jugadores de parte de Cole. KTA está presionando muy bien. Tema de kills. Tiguli sin dudas debe estar aumentando las kills. Todavía siguen 3.4. Muy bien, Robot ya entró a 1.1. Perfecto. Vamos a ver a Robot y Capal y entrar a los tops. Sin duda. Capal está por acá en 534 millones. Perfecto. Están presionando muy bien. Por ahora está impresionando mucho las estrategias que se están llevando. Esta torrecita de aquí va a estar complicadita defenderla. Va a estar muy complicadita. Ahorita Soul está haciendo las agrupaciones. Me imagino que está invadiendo directamente esta torre de acá para que CTLS sea mucho más fácil poder invadir. No, Soul está haciendo agrupaciones por acá. Perfecto, pero aún así van a estar ayudando poco a poco a invadir la torrecita esta de acá que está por parte del poder de Han. Han va a destruir esta torre. Hay que tener cuidado aquí. Si pierden esta torre es perder la arcilla. Ya saben, la arcilla en el tema de construcción. Tardaron un poco hasta llegar aquí la alianza de robots. Es por el tema de la arcilla, gente. Es el tema de la arcilla. Están empezando a hacer agrupaciones. Por acá dice los dos. Entonces estás haciendo agrupación también por acá. Perfecto. Están haciendo agrupaciones en las dos partes. Han, sin duda muy fuerte, gente. Demostrando porque tiene dos jugadores muy fuertes. Muy fuertes. Ahorita Robot se posiciona ya. Se posiciona. Se están posicionando muy bien. A 7 minutos todavía de que caiga esta torre. Va a caer esta torre. Esta torre sí va a caer. Es cuestión de tiempo. Esta torre va a caer. Y no sé si tenga ahorita material suficiente la alianza de Cole para que planten de una vez la torre. Y empiecen a construir. Es lo importante. Empiecen a construir sin perder tiempo. Están empezando a invadir. CTLS ahí presionando también. Los jugadores de CTLS es que es la distancia. Y este jugador, ¿por qué está por detrás? Debe estar en los primeros lugares.
Es que estos nodos, miren, gente, estos nodos estorban. Si este nodo estuviera aquí, otro jugador estuviera aquí también aprovechando el espacio. Pero está muy bien, están presionándose muy bien. El tema de la torre, les está costando mucho a CTLS defenderla. Les está costando demasiado. Es que los jugadores que se posicionaron aquí son estos, el dúo de Han. La jugadora Tiwili y el chinito de gafas. Está muy potente esa parte de ahí. Alison, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos, gente bella. 7 minutos que caiga esta torre, complicadito para la alianza de KTA, está empezando a hacer agrupaciones, pero KTA se le está complicando defender la torre. Esta torre va a caer. Esta torre va a caer. Van a empezar a ganar terreno. Todavía, como les digo, y ya está 1 hora y 8 minutos de que empiece el estado de protección. Así que no veremos una batalla muy extensa, pero después del reinicio, gente, se viene una pelea muy potente. Después del reinicio. Así que, si quieren invitar a más personas a ver estas transmisiones y disfrutar del jueguito, de estas batallas muy buenas y épicas, inviten a más gente, inviten, para que crezca más la comunidad. Vamos a ver por acá, la torre, a 6 minutos, cuidado ahí, KTA se le está complicando, muy difícil sacar a los jugadores de aquí, se les está complicando demasiado. Otra vez lograron dominar la torre, muy buena, CTL se va a empezar a reforzar la torre, es importante de que no pierdan antes de tiempo. Muy buena, 34%. Están salvándolas por las justas. Esta torre está salvándolas por las justas. Esta torre de acá, 5 minutos de que caiga. Muy buena. La alianza de robots está presionando muy bien. Está presionando muy bien. Vamos a ver. KTA está mandando uno tras otro. Uno tras otro. Miren lo que hay de jugadores de KTA. Miren esto. Hasta aquí. Todos estos jugadores de KTA, gente. Miren esto. Todos se pusieron la skin de la sandía. Acá está la alianza de Han, todito hasta acá. Es una barrera que está protegiendo la maravilla. Pero no están todos los jugadores de Han, solo hay esta multitud de Han. Y aún así están defendiendo bien, pero les está costando la torre de aquí. Por parte de la alianza de Cole, toditos estos. Hasta acá, gente. La misma cantidad creo que de jugadores de KTA. Y la alianza de CTLS también, muchos jugadores. Ahorita están posicionándose de la mejor manera. Anis, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí, el moderador y miembro del canal. Dice, la diferencia en que la otra alianza tiene 1 o 2 jugadores fuertes, pero Cole tiene demasiados jugadores fuertes. Soul hizo muy buen trabajo reclutando esos jugadores nuevos. Sí, Darling, tienes mucha razón. Es que a la final, Yuki y Soul me dijeron que venían sorpresas para la alianza. Y esta es la sorpresa, gente. Estamos diciendo, por ejemplo, para traer a Cats sería muy bueno si hubieran traído a Cats. Sería imparable la alianza de Cole. Pero el Cats no quiere. Entonces, para eso prefirieron traer otros jugadores que, podríamos decir, 2 jugadores son a nivel de Cats. Y ya tendrían casi a Cats en una alianza, ¿no? Pero aún así, si llegara a Cats a esta alianza, gente se reforzaría demasiado. Cole sería ya muy imparable si es que estuviera Cats. Pero aún así, están presionando muy bien. La alianza de KTA se les está haciendo un poco complicado. Están sacando a los jugadores de Cole. A 26 minutos significa que hay muy poquitos jugadores dentro. Sí, hay 2 alianzas. Vamos a ver si Robot aguanta el asedio de las agrupaciones que están empezando a hacer. Perfecto, está aguantando muy bien. Está aguantando muy bien, 8.2. Aguanta muy bien la agrupación de Robot. Sin duda aquí se va a hacer muy buena skill Robot. Perfecto, lograron sacar a todos los jugadores, que es muy difícil. Cuando empiezan a hacer agrupaciones, entran a la torre. Vamos a ver acá, muertes de hormiguero. Perfecto, Robot ya está alzando en las kills. Ya está alzándose en las kills. El buen Capal también debe estar alzándose en las kills. Muy buena ahí estos jugadores dominando ya el top. Los 2 jugadores, el dúo dinámico de la alianza de Cole. Está muy buena esa estrategia. Están llevándose muy bien. Esta torre la están dominando. Les cuesta un poquito aún todavía, pero están presionando muy bien. Por acá dice Team Cole hasta el final, ya ven. Aquí hay mucho fandom por parte de Cole. Mucho fandom. Aquí manden las energías. Manden buena vibra. Buena vibra, no. Sí, manden buena vibra, gentita bella. Manden buena vibra. Ayuden. A ver, vamos por acá. 16 todavía. 16 minutos de que cae la torre. Están haciendo agrupaciones tras agrupaciones. ¿Cómo estás, Carolina? Muchas gracias por estar aquí. No te has perdido de mucho. Todavía está en el enfrentamiento. Estamos a 26 minutos desde que empezó la lucha. Bueno, empezaron hace ya varios minutos atrás, pero yo empecé ahorita y hace 26 minutos que están luchando desde que inicié la transmisión. Perfecto, están mandando a regresar a muchos jugadores CTLS, pero aún así siguen presionando.
Cuidado que empiece el jugador, el chinito de gafas, gente. Va a llegar con su agrupación. Van a empezar a invadir la torre. Cuidado ahí, cuidado que se les complica, que se les complica. La torre, 34% de construcción, perfecto. Empezó a dominar otra vez la destrucción. Hay que tener cuidado en esa parte. Los jugadores empiezan a hacer agrupación tras agrupación. KTA está luchando ahorita 1 versus 1 contra Cole. ¿Listo? Y acá la alianza de Han está contra ZLS. Están presionándose muy bien. Solo que a KTA se le está haciendo muy complicado. Si se enfrenta directamente contra robots, o en sí la alianza de robots, les está haciendo muy complicado. Santiago, buen día, bienvenido, crack. Están presionando muy bien, gente. Las batallas sin duda son las mejores en este Barren Land. Las bonificaciones son lo que le juega en contra ahorita el campamento rojo, por el tema de la curación. Dice Tony, ¿y con qué alianza te fuiste al Barren? Me fui con la misma que tenía antes. Crack. No que tenía, que estaba antes, que era del servidor 160. Me quedé ahí porque como iba a estar narrando más partidas por parte de la alianza o en sí de este Barren Land, pues no me iba a tener mucho tiempo para jugar el Barren Land de mi cuenta principal. Obviamente fuimos al Barren Land, pero podríamos ir un Barren Land muy tranquilo, porque no hay muchos jugadores potentes. En cambio, así Barren Lands como estos necesitas muchísima actividad, necesitas estar al 100% activo. Por acá dice Team Anti-Call, dice por acá. Saludos, Tony, dice, de la alianza CTLS jugando Carro Loco. Ah, vale, Luis, tú estás en CTLS, buena, crack. Buena, aquí te mandamos buenas vibras y que CTLS pueda presionar muy bien. Han está muy fuerte, sin duda tú debes verlo. Tema de reportes. Déjenme ver si han mandado algunos reportes. Tohu. Ah, bueno, este es contra Tig. Se le complica. Es que miren el jugador de... El tigre árabe, gente, muy potente. Tiene muy buena vida en sus hormigas. Muy buena vida en sus hormigas, sinceramente. AD parece ser que es árabe, ¿verdad? AD es árabe. Listo, un jugador árabe. Es que está escribiendo en este, si no me equivoco, este es árabe. Vamos a ver algún otro reporte. Vamos a chequear eso. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Dice, sí, puro guerra de dólares. Literal. ¿Quién tiene la cartera más grande? Vamos por acá. Doc. No, en este caso no hay muchos reportes. Más bien aquí en el campamento debe haber. Vamos a ver. Fue el de Flame, no lo veo. Hasta CTLS. Este luchó contra... Es que el chinito de gafas, gente. Para que tengan en cuenta. Ahí está más o menos la diferencia. Ok, pero aquí le ganó. ¿Será por la diferencia de hormigas? No, le ganó. Aquí le ganó. A ver, el líder de CTLS tiene más daño que sus arqueras del otro jugador. Pero el chinito de gafas tiene muchísima vida. Este jugador es muy fuerte en vida. Aún así le ganó. Le ganó en formación mixta por el tema de esta formación clásica. Claro, los dos tienen. Solo que este jugador le hace falta llevar la acacia a 8 estrellas. Le hace falta. Necesita sí o sí subirla. Necesita sí o sí subirla a 8 estrellas, gente. 9, 13. Mira, esta casi activó 13. Aquí es cuestión de quién active primero ya. Mucha suerte. Aquí ya cuando los jugadores tienen estadísticas similares es ya suerte nada más. ¿Cómo estás, Slayer? Bienvenido. Hola, buenos días, Tony. ¿Cómo están, gente, todos? Estamos muy bien. ¿Tú cómo estás, crack? Bienvenido, papu. Tony, ¿es la isla? No, es el Barren Land. Dice, ya empecé a hacer pay to win. Me las voy a a ganar verdes y así comprar skins. Vale, Smoker. Entiendo. Dale, crack. Yo te diría, verás, una muy buena inversión no son las skins en el juego. Una muy buena inversión es invertirle solo a la flora mutante. La flora mutante es lo que te hace fuerte. Si tienes estadísticas muy fuertes, fácil dominas. Cuidado que la torre está a 1% de caer. 20 segundos por parte de la alianza de Cole. ¡Puf! La alianza de KTA logra remontar. La torre está por caer a 1%, gente. A 1%. Esta torre está
próximamente a caer. La alianza de Cole otra vez empieza a hacer agrupaciones y va a empezar a dominar otra vez la parte de la torre, la parte superior de por la parte de acá. Esta torre también está a 14 minutos de caer, empiezan a hacer agrupaciones y logran sacar a los jugadores. Perfecto, CTLS está ahí dominando, gente. Está dominando ahí. Está dominando ahí. Parece ser que alguien le dio clic a desmontar la torre, pero no. Todavía sigue en tiempo de construcción. Van a presionar muy bien, perfecto, que sigan presionándose. Es lo más importante, 14 minutos empiezan, salen y entran las agrupaciones en esta parte de la torre. Está muy buena, KTA está empezando a hacer muy buenas agrupaciones. Les está complicando un poquito a la parte de la alianza de Cole, pero aún así, si Cole entra con los jugadores fuertes, va a ser muy difícil sacarlos, porque 30 segundos para estos jugadores de la alianza de Cole es muy fácil vencer las torres. Están empezando a avanzar. Están empezando a entrar uno por otro los jugadores de KTA. Esta torre va a caer sin duda. 1%. Vamos a ver cuánto logra subir un poquito más. Hasta que lleguen las agrupaciones. Perfecto, lograron sacar. Miren, de un solo toque. Robot entró ahí. ¿Con qué agrupación entró? Con su unidad 1. Con su unidad 1. Todavía no entra la unidad pro. 10 segundos. Miren, solo con estos jugadores que están. Ya llegó MC aquí entrando a la agrupación. Se les va a hacer muy complicado. 5, 4, 3. Empecemos a ver. KTA no puede. Perdió la torre. Se perdió la torre. Muy buena. La presión está brutal. Vamos a ver quién coloca una torre. Parece que colocaron una torre por aquí. Sí, otra torre. Han colocó otra torre. Vamos a ver. Pero la colocaron más atrás. ¿Qué estrategia se marcharon ahí, gente? Dice, ¿debería fortalecer mis T11 para la isla? Solo se pueden fortalecer si ya tienes las T10. Pero sí debes fortalecerlas, crack, sin duda. ¿Qué estrategia se mandó los jugadores de Han? ¿Qué estrategia se mandaron? Colocaron la torre un poquito más atrás para que no conecte. Así que bueno, van a terminar sin duda construyendo esta torre. Ahora sí, la alianza de robot va a tener prioridad para ayudar a CTLS a construir aquí. Una vez CTLS se construye aquí, van a tener la posibilidad de invadir esta torre. Vamos a chequear esa verte. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Cole ahora. Si se planta una torre por aquí, otra torre por otro lado. Vamos a ver qué es lo que van a hacer. Pero muy buena. Ahorita ya rompieron la torre por la parte de acá. Vamos a ver, vamos a tener en cuenta qué es lo que va a hacer ahorita la alianza de robot. Y es pensar muy buena la estrategia, qué es lo que van a hacer. Yo diría que sí se planten una torre por aquí. Una torre aquí. Una torre por acá. Para que así luego quieran invadir por acá. Quién sabe la estrategia que van a llevar. Pero está muy bien. Quitaron la torre. Otra vez Han se plantó por la parte. Un poquito retrocediendo para que no conecte directamente con el territorio o las torres en esta parte de Cole. Perfecto, están dominando esta torre. Muy bien. CTLS está ahí presionando. No va a dejar de que caiga fácilmente esta torre. CTLS y Han están peleando demasiado tiempo, gente. Demasiado tiempo. Por ahora están así. Vamos a ver qué es lo que van a decir ahorita los jugadores de CTLS. Muy buena. Felicitando a los jugadores que lograron quitar esa torre. Muy buena la estrategia ahí. Listo. Vamos a chequear qué es lo que tienen en mente ahorita. Vamos a ver qué es lo que tienen en mente. Dice, no tengo T10, me centré en 3. Ok, Bryce. No vas a poder mejorar las T11. O sea, las T11 solo se mejoran si tienes una T10. Si no tienes una T10 no puedes fortalecer. Vamos a ver por acá. Solo vas a poder conseguir las T11 nada más. Es que ahorita como tienes 3 T8 no vas a poder mejorar las hormigas T11. No vas a poder fortalecerlas. Solo vas a tener las normales hasta que tengas una T10. Es que el requisito es tener una T10 para fortalecer las T11. Perfecto, están presionando muy bien. 27 minutos, 24, perfecto. Presionen ahí, CTLS, no se dejen invadir, Ver la alianza de robot, ¿qué es lo que va a hacer? Parece ser que van a ayudar a CTLS nada más. La alianza de Han. Pasó la alianza de Han. Parece que quisieron invadir la torre esta de acá. Puede ser. No, pero muy difícil. Ok.
Está tranquilo. No sé qué plan vaya a tener ahorita la alianza de robot. Creo que no creo que van a colocar más torres. Van a esperar solo al estado de protección. Y van a esperar al reinicio. Valga la redundancia. Van a esperar al reinicio, sin duda. Van a esperar al reinicio. El reinicio es la clave acá. Van a esperar al reinicio. Es que el reinicio se toma la maravilla. Sin duda el campamento azul va a tomar primero la maravilla. Después van a seguir presionando. Dice, ¿me das consejos para la isla? Bryce, verás, tengo un video en mi canal donde el título se llama No cometas errores en la isla. Pon tú en el buscador de YouTube no cometer errores en la isla de Ants. Le colocas y te sale primerito un video mío. Ve ese video que te va a ayudar mucho. Tony, desde hoy empiezo por las T10, dice. Día 1. ¿Algún consejo? No te falles ningún día de las 9 recompensas, crack. Es el único consejo que les puedo dar. No se fallen ningún día de las 9 recompensas. Todos los días traten de sacar las 9 recompensas porque los restos de criaturas son bien importantes. Bien importantes. Son cerca de 2 millones de restos de criatura que se van a gastar en las T10. 10 meses si no fallan ningún día. Y si fallan y están empezando a fallar un día y no consiguen 9 recompensas, se alargan hasta 10 meses, se alargan hasta 11 meses y hasta un año. Entonces tengan cuidado en esa parte. Si quieren sacar mucho más rápido las T10, la estrategia es esa parte, gente. No se fallen ningún día. Ningún día. Ningún día. Ningún día, gente. Por ejemplo, yo ya me estoy preparando para mi segunda T10 y va a ser un año más porque en día de construcción a mí ya me cuesta completar las 9 recompensas. Dice, no mames, no tengo ni la recompensa. Bryce, sácate rápido. Tienes que sacar esas recompensas dobles. Es que sin esas recompensas todavía te vas a tardar aún más. En este juego, crack, no es tener las 3 unidades. Si vas a ser jugador free to play, esto es para todos los que van empezando. Si van a ser jugadores free to play, no se concentren en 3 unidades al mismo tiempo. Es que se van a retrasar demasiado. Se van a retrasar demasiado. Yo también fui un jugador como tú que se sacó primero las 3 T8 y se retrasó mucho. Y la mejor estrategia es que te concentres de una vez en una sola unidad. A tope hasta las T9 y de ahí hasta las T10. Y una vez ya tengas una unidad T10, ya mejora las demás a T9 y así. No hay problema. Pero la estrategia es esa. Primerito sacarse eso. Sí, sin duda no van a poner ninguna torre. No van a poner ninguna torre. Lo que va a hacer la alianza de Cole es ayudar a defender esta torre hasta que llegue el estado de protección. A cómo pinta esto. Tienen que priorizar ahí las 3 unidades nada más. Dice, yo recién saqué las T9. Ya veo, Carolina. El objetivo es las T10. Por ejemplo, verás. Cuando ustedes sacan T10, por ejemplo, esta cuenta ya tiene T9 en transportadoras. ¿Listo? Ya tiene T9 en transportadoras. El siguiente objetivo es el combate avanzado. Tienes que completar sí o sí y obligado el combate avanzado para ir a las T10. No puedes saltarte esa parte. Aquí te dice lo que necesitas de requisitos. Aquí me hace falta todavía el hongo de evolución subirlo en esta cuenta. en esta parte. Primero, transportadoras. Por ejemplo, esta cuenta, miren, dejó bien bajito las guardianas y las arqueras. Eso está muy bien, ya que es una cuenta granja. De ahí se concentró en transportadoras para ir a tope a las demás. Dice, eso me pasó, saqué las 3 T9. Eso es lo malo, es que cuando sacas 3 T9 retrasas tu tiempo. O sea, imagínate, si tú sacas 3 T9 y otro jugador ya está por las mitad de las T10. Imagínate, en otros 5 meses él ya tiene T10 y a ti te hace falta muchísimo más tiempo todavía. Y me atrasé con las T10, exacto. Tienen que hacer eso, sacan T9, luego van combate avanzado. Suben el hongo de evolución a nivel 25 y van por las T10. El objetivo es ir rápido a las T10. Las T10 te da más daño de habilidad, defensa de habilidad, te da mucha velocidad de combate. Y en las últimas ramas te da más daño y más vida en tus hormigas. Es bien importante ir por esa parte. Por acá dice, ¿se puede ayudar a tu compañero a construir la torre o call? Está ayudando a sacar a los jugadores. No, está ayudando a sacar a los jugadores. No puedes ayudar a tus compañeros a construir torres.
Están solo ayudando a sacar los jugadores de la torre, por ejemplo. Cuando está, obviamente, por parte de Han en invasión en esta torre. Estando en esa alianza vas a presionar para ser un jugador fuerte. ¿En cuál alianza? En la alianza de Cole. Tony, una consulta. Si voy subiendo T10, ¿los atributos se ponen a mis T9 o cuando ya tenga las T10? No, se ponen a tus T9. Todos los atributos se ponen a tus T9. Y una vez consigas las T10, ya tienes las mejoras con todo. Y obviamente tener T10 hace muchísima diferencia, gente. ¿Para qué sirve la velocidad de combate? La velocidad de combate sirve para que tú golpees primero. Por ejemplo, si tus hormigas tienen más velocidad de combate que tu enemigo, tus hormigas van a activar primero las habilidades. Y eso va muy bien con Diente Gigante. Por ejemplo, Diente Gigante se activa antes habilidades que tu enemigo. Le silencias fácil y el enemigo no va a poder activar muchas habilidades. Es bien importante la velocidad de combate. Van a presionar muy bien. Están perfecto ahí, gente. Están perfecto. Esta torre de aquí muy buena por parte de Han. Se posicionan aquí. Ahorita, hasta que llegue el estado de protección, van a quedar así. Sin duda. Sin duda. ¿Cuándo terminaron las kills? La jugadora Tiwili, gente, impresionó mucho. Jugadora Tiwili, puff. 3.5G, barbaridad, gente, de kills. Ya está en 3.5. El líder de CTLS ya está entrando a las 3G también. El chinito de gafas a 2.2 se farmeó muy buenas kills también. Ahí Robot está entrando a 1.2 ya. Vamos a ver, es que aquí tiene podríamos decir mucha desventaja los jugadores de los jugadores del campamento rojo. Dice, sí estás en lo correcto. Tengo 2 compañeros, están a mitad de las T10 arqueras. Exacto, Kenan. Es que es eso. Pierdes mucho tiempo. Y si desde un inicio no hubieras ido ni siquiera por 3T9 y solo te hubieras concentrado en uno, ya estuvieras por 60, 70%, así. Es que lleva mucho tiempo sacar las T10. Es mucho tiempo. Estamos hablando de que si un jugador quiere llegar a ser 3T10, le va a tomar 3 años aproximadamente. O sea, son 3 años de juego. Si tú empezaste en el juego, hasta que llegas a nivel 25, eso ya es tiempo perdido. Porque llegas a nivel 25, sacas tus T9, completas combate avanzado y a partir de esas T10 empiezan los 10 meses. Entonces estamos hablando de que alguien tenga 1 año y medio jugando, más o menos 1 año y medio jugando, ya saca sus primeras T10. A partir de ahí va a sumar otro año, 2 años y medio para tus 2 segundas T10 y 3 años y medio o hasta 4 años dependiendo cómo vaya tu ritmo en el juego, sacar 3 T10 y ser al fin un jugador 3 T10. Dice, fui a mi primera isla perdida, pero todavía... ok, vale, Jairo. Ok, entiendo. Dice, ¿me recomiendas transportadoras o cambiarme arqueras? Las transportadoras son muy buenas. Yo soy jugador full transportador. Son muy buenas. Muy buenas. Depende de tu gusto. Las arqueras son muy buenas en cualquier evento porque tienen mucho daño. Transportadoras también son buenas, pero necesitas subirles el daño para que estén casi al nivel de las arqueras. Dice, ya CTLS va a construir la torre muy fácil. Ahora sí, no se les va a hacer complicado ya. En esa parte tienes razón. Dice, y mis compañeros ya tienen T9. Estoy atrasado, ¿cómo podría alcanzarlos? Ya no puedes alcanzarlos, Jairo. O sea, tener las T9 sí. Ok, a obtener las T9 sí puedes. Pero alcanzar, o sea, el tiempo en el que ellos van, ya es difícil que tú los alcances, Jairo. Ya verás. Si ellos ya tienen T9, ellos ya van por las T10. Y cuando ellos ya tengan T10, tú vas a tener las T9 un poquito más en combate avanzado. O sea, igualar a ellos por tema de tiempo ya no se puede. Porque ellos ya, me imagino que tuvieron experiencia y ya saben qué deben hacer. Entonces, igualarlos de ellos, crack, ya no puedes. O sea, por el tiempo. Por lo menos ellos te sacarán, no sé, 3, 4 meses de diferencia, tal vez. Es que es la diferencia en esa parte. ¿Cuáles son las estadísticas de Tiwili? Déjame ver si Tiwili mandó. No. Por acá mandaron, si no me equivoco. Déjame ver. No, este es del chinito de gafas. El chinito de gafas es muy fuerte también. Déjame ver si hay un reporte de la jugadora Tiwili.
Acá hay uno. Estas son las stats de la jugadora Tiwili. Muy fuerte. Muy fuerte. Dice Tony, hoy le damos coach, ¿verdad? Sí, Keylor. Hoy le damos. Llegando recién, dice, ¿me perdí de algo, Tony? No, no te has perdido nada, Leo. Bueno, sí, la mayoría de peleas que hemos visto hasta ahorita y estadísticas de otros jugadores, pero ahí van. Para que chequen. Miren, esta es la formación que lleva la jugadora Tiwili. Insecto nivel 83, la Cicindela, y esta es la formación que lleva. La Porata le hace falta subir a 3 estrellas todavía. Ya le tienen despertar dorado ya. Muy fuerte. La formación, esta formación, gente, es la mejor que ahorita hay en formaciones mixtas. Primera guardiana y 2 arqueras. Lo mejor que hay hasta ahora. Por acá dice, ¿me recomiendas que inicie todo desde cero? Jairo, si quieres, sí. Si quieres, sí. Por ahora ya tienes experiencia. Ya sabes qué es lo que debes hacer. O sea, todo es experiencia. A la final, las primeras cuentas que ustedes lleven no van a perfeccionarlas al máximo. Y sé que a algunos les cuesta dejar cuentas, pero si tú quieres iniciar un servidor así a tope, inícialo desde cero. Y yo te diría que inicies con todo. O sea, créate granjas para que suba rápido a nivel 25. Y así puedas igualar a los jugadores de alto nivel. Porque un pay to win siempre te va a sacar ventaja. Y él sin tener granjas. Obviamente es así en todos los juegos. 14 horas todavía. Sí. Ahora se les va a hacer más fácil defender a los CTLs. Va a llegar el estado de protección dentro de 42 minutos. Muy buena la presión. Han está presionando muy bien. Esos dos jugadores muy fuertes están haciendo muy buen trabajo. Sinceramente, gente. Muy buen trabajo estos jugadores. La jugadora Tiwili ahí a tope en estadísticas ya. A tope, gente. Tope, a tope. Uf, la jugadora Tiwili 3.6 subiendo, gente. Está subiendo ya. El líder STLS ya está en 3G. Este jugador en 2.2. Bueno, ahorita Robot ya no está luchando al parecer. No le veo que está subiendo las kills ahorita. Sí, ahorita está más bien... Se está quedando aquí. Robot tiene 31G de kills ya. Esta medallita es la que ustedes esperan dentro de 2-3 años más aproximadamente. Es que por cada T10 se demoran 10 hasta un año, dependiendo las recompensas, gente. Tener todas las hormigas. El ejército de hierro es tener las 3 hormigas a 8 estrellas. Estas estadísticas, gente. Estas medallitas son el objetivo de muchos. Muchos free to play van a conseguirlo, pero es cuestión de mucho tiempo nada más. Estamos hablando de 1, 2, 3 años adelante. Igual, uff, perfecto, 13 minutos. Muy bien, van a construir la torre. Van a construir la torre. Sin duda van a construir la torre hasta antes de que llegue el estado de protección. Dice, hay gente de mi server que ya tiene 8 estrellas en 3 hormigas. Y yo no tengo ni mi primera estrella. Solo me salen y me conformo. Ya llevo como 10. Ya veo, Brian. Es que es así, es que hay jugadores que compran mucho. Dice, estando en call, ¿crees que estará más motivado a superar tu cuenta principal? Tupi, motivado a superarte, obviamente que sí, porque vas a tener, por ejemplo, buenos tutores, porque estos jugadores, por ejemplo, si tú quieres gastar, ellos te van a decir qué hormigas son buenas para sacarse en el juego, porque ellos se sacan todas las hormigas. O sea, son jugadores, son muy ballenas los jugadores que estamos viendo en la alianza de call. Si tú estás en call y quieres hacerte pay to win, te va a decir, sácate esta hormiga y sigue esta estrategia y te vas a hacer fuerte. ¿Listo? Obviamente vas a superar tu cuenta, eso sí, porque a la final te vas a guiar de jugadores que están a mucho tiempo de diferencia de ti. Y bueno, en tema de competencia en el servidor se te va a hacer difícil porque hay jugadores muy fuertes en el servidor de call. Pero de ahí, si quieres estar en una alianza muy activa y estar ganando y tener muchas peleas activas, sin duda esta es la mejor alianza. Dice, yo tengo Evos T10 al 50 y las T9 en un año. Ok, y las 3 T9 en un año. Ok, entiendo. Yo ya saqué las 2 T10 que me faltaban. Ahorita estoy por la mejora de... Verán, cuando ustedes sacan T10 les aparece una nueva mejora que se llama mejora de excelencia, se llama así. No, es que en esta cuenta no se puede ver. Se llama mejora de excelencia. Hay otra mejora que aparece por aquí. Por la parte de combate avanzado abajo aparece otra mejora. Esa es muy desgastante también. Te pide demasiados restos de captura también. Demasiados, diría yo. Demasiados. Y hay algunas que te pide que tengas 2 T10 o 3 T10. Es una barbaridad.
es que esa mejora ya es para los jugadores que tienen ahorita 3T10 y están superando ya y van mejorando poquito a poquito. 31, perfecto. 31 minutos para que se construya. Están atacando uno tras otro en el tema de agrupaciones. Están haciendo muy buenas agrupaciones. Ahorita la alianza de Han se puso este skin de esta langosta. Está bien, está bien. Aquí la alianza de KTA pues no pudo hacer mucho frente a la alianza de Cole. Y destruyeron la torre de acá. Pero esta se va a construir fácil. Ahorita van a tener el límite ahí en vanguardia. Vamos a ver. La torre se está presionando muy bien. Perfecto. La dirección a como pinta esto es que sí van a construir la torre. Sí van a construir la torre. Muy bien, muy bien. La estrategia que se están llevando. Muy buena esa parte. La estrategia que van llevando. 12 minutos. Vamos, vamos. Vamos a ver si ha compartido otro reporte. Miren, ahí agradecen todos los jugadores. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Todos los jugadores agradecen el trabajo de todos. Es que a la final son una alianza y un campamento. 3 alianzas en el propio campamento que hacen presión. Dog luchó hasta más no poder. Se agotó demasiado. Y ahí es donde la jugada Artiwili aprovechó. Fari, ¿cómo estás? Dice, hola Tony. ¿Qué me recomiendas? ¿Dejar 4 estrellas a la panda o ponerle la carmesí? Ponle 4 estrellas a la panda. Dice, la alianza de Han le tiene miedo a Cole. Se puso torre muy rápido más para atrás. Exacto. Es que es la estrategia que deben llevar. Es que todo es estrategia. No es que le tengan miedo. Se están preparando para la toma de la maravilla. Es que lo que quieren ellos es asegurar por lo menos los puntos de la primera ocupación. Verás, una vez llegue la alianza de Tig, que esto va a ser muy problemático. Tig está por aquí. Tig está por aquí. Ya están construyendo más torres. Sin duda van a desmontar esta torre para seguir avanzando por acá. No sé si hay una hoja por acá cerca. No veo una hoja. Significa que sí tienen que avanzar por acá. No hay hojas. Entonces tienen que avanzar por abajo. Tienen que avanzar por acá. Tienen que ir al transbordador sin duda. Sin duda van a ir al transbordador. Dice, buena estrategia sinceramente, sí. Es que es muy buena estrategia. Es que lo que está haciendo ahorita la alianza de Han es asegurar y tomar la maravilla de aquí. Es lo que más pueden hacer por ahora. No es que le tengan miedo. Más bien están asegurándose los puntos. Luego viene Tig. Y 3 versus 3 gente. El campamento azul tiene las de perder. Dice, voy un 81% para Mr. 10, Tony. ¿Cuánto tiempo calculas para que me la saque? Unos 2 meses y medio a 3. Yo te calculo eso. Más seguro 3 meses. Unos 3 meses. Es que las últimas evoluciones piden demasiados restos de criatura. Y con esos restos de criatura, fácil en un día completas rapidísimo el día de evolución. Dice, no alcanzan a continuar con el ataque, ¿cierto? Ahorita Cole más bien van a ayudarles a defender esta torre nada más. Cole no puede ahorita atacar ya. No van a construir otra torre aquí porque sería en vano. Más bien van a esperar al reinicio. Van a esperar al reinicio sin duda. Ahorita lo que van a hacer es esperar al reinicio. En el tema de la estrategia que van a llegar. Pero sin duda Cole va a presionar. Hasta que llegue Tig va a ser demasiado tarde porque sin duda van a tomar la estructura. Verán, la estrategia creo que lo que van a llevar aquí es... La alianza o el campamento azul no van a dominar esta zona. No van a luchar porque no vale la pena. Es por el tema de la bonificación que tiene el campamento azul. Estamos hablando que 30% de los heridos graves que se convierten, o sea, para que se vayan al hospital, ese 30% se convierten en heridos levemente. Entonces, eso significa que va a poder aguantar a largo plazo el campamento azul. Si se alarga la batalla, pues pueden aguantar muchísimo más tiempo en batalla el campamento azul. En cambio, el rojo les va a costar demasiado. Y ya no es una diferencia equitativa en esta parte, o sea, ya no es igualativa aquí. Entonces... lo que va a hacer es que, sin duda, la estrategia va a ser esto. Van a tomar la maravilla y de ahí creo que no van a luchar más. Es que no vale la pena luchar en esta zona. Hay mucha desventaja ya. Es que, verán, el Barreland está hecho de esta manera. Esta zona de aquí siempre va a dominar el equipo rojo. Y esta zona de aquí siempre va a dominar el equipo azul.
Estas de aquí, respectivamente, el equipo azul o el campamento azul, esta zona de acá, y el campamento rojo, esta zona de acá. Y aquí es donde se define una lucha. Aquí no hay bonificaciones. Y aquí es donde todas las alianzas van a llegar para luchar igualmente otra vez 3 versus 3. Aquí como se está dando que en un futuro va a ser 3 versus 3, aquí también se va a dar 3 versus 3. Es que a la final es así, gente. Aquí no hay bonificaciones. Y luego de esto llega el árbol. Y en el árbol tampoco hay bonificaciones. Así que todo se define en estas dos zonas. En estas dos zonas es donde todo se define. Aquí ya vas a ver quién va a dominar. Por ahora solo lo que va a hacer el campamento rojo es apoderarse de esta maravilla nada más. Y una vez tenga la maravilla, ya se dejan quitar. Porque la primera ocupación te da los primeros puntos, que son 200. Para que igualen los puntos de competencia. No, más bien igualen los puntos de maravilla. Dice, entonces empiezo una cuenta desde cero. Bryce, yo te diría que sí. Empieces una cuenta desde cero en un servidor nuevito. Nuevito, para que tengas ventaja. Soy yo o el anterior Battle se sentía mucho más poder. Tipo, las alianzas eran más fuertes. No poquito. Estas, sin duda, créeme que este Battle es más fuerte. Pero ¿qué es lo que pasa poquito? Es las desventajas de las zonas. O sea, ahorita no es que sean menos débiles, es las ventajas de las zonas, lastimosamente. Es que verás, si Tig se pone a luchar como loco aquí, no va a ganarle a Cole, por más que quiera. No va a ganarle por más que quiera. ¿Por qué razón? Porque tienen desventaja. Y acá la alianza de Cole y en sí el campamento azul, lo que va a hacer es tomar solo la maravilla y dejarla, porque no tiene sentido pelear en una zona donde tienes desventaja. Dice, lo principal es tomar la maravilla una vez, simplemente por los puntos. Así evitamos que Ti se apodere del norte de la maravilla, tendremos más puntos de maravilla que ellos. ¡Ojo! Muy buena estrategia por parte de Soul. Muy buena. Lo que va a hacer el campamento rojo, miren todas esas estrategias, que a la final no solo es fuerza bruta. Lo que va a hacer Soul y la estrategia que plantea es que van a tomar esta maravilla para ganar los 200 puntos que da por los puntos de ocupación. Y acá donde se van a concentrar. No van a dejar que Tig presione para que Tig no se lleve los puntos de competencia. Muy buena estrategia. Ya a la final van a tener otra vez 3 versus... Aquí sin duda va a ser 3 versus 3 otra vez. Y luego en el árbol va a ser otra batalla épica ahí también. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Lo que va a hacer la alianza de Cole es no dejar que Tig se apodere de esta maravilla. Porque si ellos se apoderan, igualarían el puntaje de puntos de competencia. ¿Qué digo? Puntos de maravilla. Ya lo iremos viendo. Déjame ver puntos de competencia cómo van. Puntos de competencia. 116 versus 144. Si da la casualidad de que quedaran empatados, el campamento rojo estaría ganando por los puntos de competencia. Porque yo veo que va muy adelante el campamento rojo por puntos de competencia. Va por muy adelante. Ese es el beneficio que también tienen en esta zona. Por ejemplo, si luchas demasiado aquí... Aquí vas a ganar más 30% de puntos de competencia a comparación del equipo adversario. Entonces, esa parte de ahí. Dice Tony, ¿tú juegas Beast Lord? Lo jugué un tiempo, pero lo dejé de jugar por jugar otro jueguito. Valga la redundancia. Lo dejé de jugar porque es lo mismo que Dance. Solo que habla de un mundo salvaje. Dice, es que es un 30% más de puntos. Eso es muchísimo. Exacto, poquito. Exacto. Así que no todos... Por eso te digo poquito. No es que no se note que sean más fuertes las alianzas. Lo que pasa es que este Battle está hecho para que no solo estén peleando a cada rato. Y midan bien las estrategias que quieren llevar. Ese choque sin buff es donde se decidirá todo este evento. 3 contra 3 cerca del área de los árboles. Quien gane allí debería ganar el evento. Ok, entonces, perfecto. Lo que dice Soul es que en esta zona es donde se va a definir quién va a ser el ganador. Esta zona de aquí. Que esta zona abre dentro de 6 días. Aproximadamente. Tony, ¿cómo va tu cuenta principal? Más nunca la volví a ver, dice por acá. Va bien. Atalaya, ¿cómo estás? Bienvenido. Va bien. Va mejorando bien. Cuando entro a luchar, por ejemplo en el Barrenland en el que estoy, no hay mucha actividad. Es que estamos hablando que son alianzas casi muertas donde yo estoy actualmente. Es un Barrenland muy tranquilo. Quise ir a un Barrenland tranquilo para poder transmitir libremente las batallas de este Barrenland épico.
Si no, no me iba a dar mucho tiempo, gente. Están presionando muy bien. Están haciendo agrupaciones. La torre está por construirse. Eso me gusta mucho. Está por construirse ya. Hasta que llegue el estado de protección va a ser 28 minutos todavía. Perfecto. Está bien. Está muy bien. Muy bien que digamos. Sí, sí. Está muy bien. Ahorita van a construir esta torre. La van a salvaguardar ahí. Después del reinicio se viene una pelea fuerte. Dice, me da mucha pena abandonar mi cuenta. Te entiendo, Brains. Yo también tuve esa nostalgia. Yo empecé en el servidor, ya ni me acuerdo, era el 73, algo así era. No me acuerdo qué servidor era, ya ni me acuerdo en qué servidor yo empecé. Yo abandoné una cuenta que estaba en nivel 23. Para empezar en el servidor 230 y algo, pero después de un mes de que salió ese servidor, porque me daban una alianza activa. Me daban una alianza que ya tenía buenas devoluciones y íbamos a empezar un nuevo proyecto, me acuerdo en ese entonces. Me acuerdo en ese entonces, crack. Pero igual, la experiencia que tienes te va a ayudar a seguir y crecer una cuenta más rápido también. Dice, muerte a 5 estrellas o diente a 6 estrellas. Sube la muerte. Con 5 estrellas la muerte ya es decente al activar. Dice, ¿alguna vez has jugado Free Fire? Sí, he jugado Free Fire, pero no me gusta. Para mí no es muy buen juego Free Fire. Prefiero, es que no soy mucho de jugar de juegos así de celulares. Sí, tipo Free Fire en celular. Prefiero en PC. Como qué sé yo, no sé, ni Fortnite me gusta tampoco. Dice, únete a nuestra alianza, Tony. Primitive era servidor 18. Está en el servidor 18. En Primitive era sí estoy jugando yo. Ahí tengo ya estoy a 20% de las T10 ahí. Están presionando muy bien. Déjame ver esta parte. Bueno, ahí va a depender de ti, Bryce. Va a depender de ti. Si quieres dejar una cuenta o no, va a depender de ti. Como te digo, tus jugadores te sacan ventaja igual. Es así en sí. Si estás cómodo y no quieres abandonar tu cuenta, es decisión de cada uno. Es decisión de cada uno. Pero la mejor opción te diría es empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Ya sabes, más que todo ya sabes qué hacer. Yo, por ejemplo, yo sí 100% abandono una cuenta porque si no te quita tiempo. O sea, no puedes estar jugando dos cuentas a la vez. Verán, cuando ustedes quieren empezar con una nueva cuenta, vayan por todas. O sea, ¿a qué me refiero por todas? Que vayan al servidor, a un servidor nuevo, empiecen una cuenta desde cero y se creen granjas. Por lo menos unas 5 granjas para que no les cueste mucho tiempo subir rápido a nivel 25. Es que el objetivo del juego es llegar rápido a nivel 25. Verán, yo cuando abandoné, como les digo, mi primer cuenta que estaba en nivel 23, yo empecé en el nuevo servidor a top y me creé 20 granjas. Llegué a 20 granjas y me creé 20 granjas, subí mi cuenta a nivel 25 y saqué las T9 en 2 meses, gente. Pero con 20, estamos hablando con 20 granjas. ¿Cómo estás, Kuy? Bienvenido, crack. Ah, parece que a Kuy le tocó una membresía, miren. Uy, te tocó una membresía, crack. Ahorita están presionándose muy bien. Esta torre ya está dándole prioridad ahorita a la parte de CTLS. Van a construir fácil esta torre por ahora. Está presionando muy bien. Ahorita la alianza de robot pues se ha implantado bien ahí a tope. Dice Tony, tiene un paquete de compra que está al costado donde compras la panda. ¿Sabes cuánto gasta para obtener 100 celdas grandes, hermano? El lado donde compras la panda. ¿Cuál? ¿A cuál te refieres, Atalaya? ¿Esto de aquí? ¿Cómo estás, Kowalski? Bienvenido. ¿Dónde es donde compras la panda? ¿Esto de acá? ¿O hablas del punto VIP? Porque en el VIP, si no me equivoco, VIP, en el VIP 15 también puedes comprar un insecto de estos.
No, aquí la panda la conseguías. Deja de ver. Ah, no. En el VIP 13. En el VIP 9 creo que es. Este es VIP 12. VIP 11. VIP 10. En el VIP 9 es. Oh, el VIP 9 tampoco. En el VIP 8. Ah, en el VIP 8 compras la panda también. Te cuesta $100 aquí. Si quieres comprar por fragmentos, te sale... Bueno, depende mucho de tu suerte, porque esto... por ejemplo, tienes casi un 30% de que te dé 8 fragmentos, por ejemplo. Y ahí va subiendo, va bajando va bajando la probabilidad. 20 te dan con un 0.8. Pero por más mala suerte que tengas, más o menos, necesitas casi 200 fragmentos de una hormiga. Casi $150 con suerte también. Tony, ¿es mejor ponerle 5 estrellas a mi GT o 4 estrellas a la GT? Dale a la dientona, crack. Dale a la diente gigante. Tony, ¿qué sigue después del VIP 15? Ya no sigue nada. Te quedas en VIP 15. Y sigues farmeando. Y sigue subiendo la experiencia. No sé si más adelante sigan subiendo el VIP. Dice, ¿cuál es el paquete de insectos que recomiendas comprar para subir el insecto? Es este, gente. Es el mensual. Este de aquí. Y si quieres hacerte miembro del canal, cada mes sorteamos un paquete de insectos. De estos. El sorteo que se va a hacer en este mes son 4 paquetes de estos. 4 paquetes de insectos. Ya que el anterior mes no se reunió tanto, pero el siguiente mes parece ser que va a aumentar más. Porque hicieron donaciones, hicieron varios miembros del canal. Ahí vamos a tener más sorteitos, así para que lo tengan en cuenta. Uf, va a construirse la torre en 2 minutos, muy buena, muy buena, muy buena. Se construye dentro de 2 minutos. ¡Ea! Bienvenido, saludos del servidor 995, dice, un saludito para ti, crack. ¿Cómo estás? Bienvenido, papu. Está muy bien ahí. Miren cómo se presiona ahí. Está perfecto. Perfecto, perfecto. CTL se va a construir esta torre. Hasta que llegue el estado de protección. Ya queda 21 minutos nada más. Ok. Por acá dice, lo siento, Soju, mi tropa llegó tarde a la defensa del segundo. Ah, ok, ok. Entiendo. Si viene a tope. Otra vez están armando agrupaciones. Déjenme ver el tema de kills, cómo van. Tema de kills, muertes de hormiguero. T-Willy 3.8, gente, barbaridad lo que se está farmeando en kills. ¿Cómo va tu Barren, Tony? Va bien. Vamos bien. Vamos bien, sinceramente. Es muy tranquilo mi Barren. Mi Barren es casi con alianzas muertas. Está muy tranquilo. Ahí me estoy farmeando buenas kills. Porque me están tocando jugadores no muy fuertes. ¿Cómo estás, Hot Moto? Bienvenido. Dice, vas a ver un buen reporte, Tony, en unos minutos. Un buen reporte, en serio. A ver, estemos atentos. Estemos atentos. Dice, son mejores las T11 a las T10. Las T11, pero las T11 solo las consigues en estos eventos. En el Barren Land o en los Island. Estas hormigas no las puedes tener en tu hormiguero una vez terminen. Te las quitan. Obviamente las T11 son superiores a las T10. Tienen muchas más stats. Y si las mejoras mucho más todavía. Vamos a ver, vamos a ver. Uf, los paquetes que se compraron, gente. Déjenme, voy a darme el tiempo para reclamar estos paquetes. A tope, es que estas alianzas, gente, se compran paquetes a tope. Tony, ¿compras esporas supremas? No, Kovaski. O sea, en la tienda VIP. Hablas de la tienda VIP. En la tienda VIP yo me saco casi la mayoría. Todo lo de la tienda VIP. Y el paquete le ha dado Tony. Tiene 100 celdas. Tiene forma de concha. A ver, ahorita voy a eso. Ahorita voy a eso, Talaya. De la tienda VIP sí me saco. Pero si hablas de comprarme... Sí, de la tienda VIP sí me compro.
Por acá dice, ¿son mejores las T10 de la isla o las T10 normales? Las de la isla son un poquito mejores. A ver, déjame ver esto. Hablas de esto, Atalaya. Al lado del... Esta de aquí. ¿En qué lugar sacas para sacar la pan? Pero no veo nada aquí. Hablas de esta de aquí. No veo, a mí no me asoma nada. Y hablas de que se puede conseguir una hormiga pay to win. Aquí. Más bien veo solo insectos acá. Y hablas de esto. 15. Más bien esto es para mejorar la flora mutante nada más. En sí. Se construye la torre, muy buena. Perfecto, se construyó la torre. Ya se posicionaron por aquí. Van a empezar ahorita. No sé si quieran seguir invadiendo, porque ahorita pueden seguir peleando los de Ham. No sé si sigan peleando. No, muy buena, se empezaron a posicionar. Me parece que van a invadir la torre. Me parece que van a invadir la torre. Me parece que van a invadir la torre ahorita. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y sin duda ya están empezando a atacar la torre. Va a haber otra pequeña lucha aquí. Hasta que empiece el estado de protección, que empieza en 17 minutos. Que empieza dentro de unos minutos, gente. Por acá dice, el máximo de agrupamiento son de 4 personas y más el que inicia el rally, ¿no? Son de 5. El máximo que puedes obtener es de 5 y el que inicia la agrupación. El quinto slot lo desbloqueas con esta evolución que se llama zona de lucha. Te vas a zona de lucha y tienes que llegar aquí. Aquí desbloqueas el quinto. Ve el reporte, Tony. Por acá mandó Soul un reporte, gente. Ok. Ojito. Ojito. Hicieron una agrupación. Tig hizo una agrupación contra Soul. Y le guarnecieron otra vez, obviamente, a Soul. Y eso que, verán, solo estaba defendiendo 1, 2, 3... Robot y Soul aguantaron la agrupación de los poderosos de la otra alianza. Una barbaridad. Ok, este es de guardianas. El tigre árabe. Es que el tigre árabe está potente también, gente. Ahorita verán, Robot le gana en daño al tigre árabe. Verán, para que chequen una formación que lleva ahorita Robot. Ah, Mr. Root, quiero ver las estadísticas de Mr. Root. Ah, vale, está más o menos al nivel de Soul, Mr. Root. Uy, a ver, déjame ver esto. Uy, Robot ya tiene 900 de daño. ¿Será que configuró su insecto? El buen Robot ya tiene buen daño, buena vida en las hormigas ya. Ojito. Dynamite, ¿cómo estás? Saludos, Tony. Llegué tarde porque estaba en el servidor peleando en los choros. Dale, Dynamite, no te preocupes. Reunieron Micolina y Robot envió refuerzos para que pudiéramos ver sus estadísticas. Sí, así veo, crack. Así veo, así veo. Tiene buena vida ahorita el buen Robot. Este es Mr. Baba. No es tan fuerte. Bueno, si yo me enfrentara contra él me daría un versus, pero aún así está
Obviamente. Estoy hablando de este Barrenland, obviamente. Ok. Y acá está el tigre árabe. El tigre árabe, gente. Si ponemos a igualar las estadísticas, miren. Ahorita robots le superen estadísticas el tigre árabe. Muy buena esto, gente. Por acá dice ver el objeto que tiene las células grandes. O sea, no entiendo la pregunta que quieres hacer, Metalaya. Dice Tony, tienes un paquete de compra que está al costado de la... ¿Sabes cuánto gastas para obtener 100 células? Ah, hablas de 100. Ah, ok. Ahora ya te entiendo, Ok. A lo que te refieres es cuánto cuesta obtener 100 de estos. De las grandes, pero tú quieres. Hablas de este paquete. Déjame lo bajo un poquito. Hablas de este paquete. Ahí dice que vale 100, pero si quieres, obviamente 100 de células grandes, necesitas $200 si quieres gastarte esto. Porque acá hay el plan mensual que también aquí te puedes sacar. Por ejemplo, puedes sacarte por $50 30 células grandes. Y comprándote 2 veces este, te saldría más rentable comprarte este que este de acá. Ya que aquí te dan 50 por $100, pero te dan 400 de esto y líquido celular 50. Pero acá, si compras 2 veces esto, vas a recibir 60 núcleos celulares grandes y 600 de los pequeños. Y 50 del núcleo de líquido celular. Yo te diría que te compres este. Es que este te va a dar, por ejemplo, 60 y 600 de esto. En cambio, este por $100 te va a dar solo 50 y 450. Y 50 de líquido celular. Aquí solo te dan el agua y este tipo de cosas. Sale más rentable y mejor comprarse 2 veces esto. Esto solo te puedes comprar, obviamente, cada mes, porque este es especial mensual. Creo que es cada 15 días, me parece esto. Es cada 15 días. Entonces, cada 15 días estarías comprándote esto. Si quieres llegar a 100, 60 más 60, 120, $200 tendrías 120 núcleos celulares grandes. $200. Y acá con $200 sacarías solo 100. Entonces, sale más rentable sacarte esto de acá. Si es que quieres ahorrarte un dinerito. Esto te sale 120. Y te dan 600 además de esto. Sí. Sale más rentable esto, si es que el objetivo es ese. Si tu objetivo es ese, crack. A ver, veamos el tema de la batalla. Cómo pinta, porque ya está terminando el estado de protección. Ok. Parece ser que ahorita están invadiendo la torre, pero se les va a hacer un poco complicado a los de CTLS aquí. Tony, no sabes lo que me pasó hoy en el servidor. Es incompensable que yo he derrotado un pay to win en los shorts. Dice, te mando imágenes info por Discord. Te vas a asombrar. Dale, crack. Ahí lo mandas, ahí lo mandas. Déjame ver por acá. Sí notificó en Discord, ¿verdad? El YouTube, el bot. Sí notificó. Perfecto. Sí notificó. Ahorita me doy cuenta a ver si haya notificado. Está bien. ¿Cuánto queda de estado de protección? 10 minutos. Ahí van a quedar, gente. El buen Soul se plantó la torre. Ok. La plantaron justo en los últimos minutos. Listo. ¿Cómo se consigue a Godzilla? Ya no se puede conseguir ahorita Godzilla ya. Fue un evento limitado. Fue un evento especial que fue hace mucho tiempo ya. Los que se sacaron a Godzilla pues aprovecharon. O no sé si en los nuevos servidores estará llegando el evento de Godzilla. Pero ya no es comparable como era antes. Godzilla se lo saca con dinero nada más. El Nano, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Y llegaste tarde. Ya estamos a 10 minutos de que termine el estado de protección. Muy buena la presión que hizo Robot. Muy buena. Ahorita van a construir esta torre para seguir avanzando hacia la parte de la maravilla. ¿Cuándo es el aniversario de The Ants?
Es en marzo, por ahí. En marzo es. Es en marzo, crack. Déjame ver la jugadora Tiwili. ¿Cuánto se farmeó ahorita en kills? Está en 3.9. Está llegando a 4. Está llegando a 4G. 3. Han 2.3. 1.3, 1.1. Verás, Bryce, hay una cuenta que están vendiendo en mi alianza. No sé si quieras comprar una cuenta. Está bien barata esa cuenta. No es muy pay to win, pero está al nivel de muchos jugadores. O sea, está al nivel para decirte que sí, está muy buen nivel. Ya está cerquita por sacar las terías esa cuenta. La están vendiendo en $70, gente. En $70. Es bien barata. Todavía no tiene el insecto a 9 estrellas. Es que es de un jugador así 100% free to play. Que no gastó nada. Está cerca de ya las T10. Y poquito, ya le falta poquito para sacar insecto a 9 estrellas. Dice, ¿qué es mejor, Tony? ¿El paquete de insectos o el contrato de luz? ¿Cuál compro primero? El paquete de insectos. Prioridad, sácate el insecto a 9 estrellas rápido. Pero si ya tienes un insecto a 9 estrellas, dale al contrato de luz porque te da conchas exóticas. Para subir las estrellas de las hormigas. Perfecto. Muy buena ahí. De ahí otro jugador también está en mi alianza que está vendiendo una cuenta, pero esa es cara ya. Porque tiene un insecto pay to win y ya tiene T10. Ya tiene está mucho más avanzada que la cuenta free to play. Porque obviamente es una cuenta pay to win. Yuki, ¿cómo estás? Un saludito para ti, bienvenida. Muy buena presión la que hicieron. La alianza de robot imponiendo acá. No van a parar hasta que vayan a la maravilla. El objetivo de la alianza de Cole es ir a por la maravilla. A muerte. A muerte. Quieren conseguir los puntos. Los puntos son lo crucial. Y Willis hizo muchas kills, sí. Peleó muchísimo contra Doc. Y ahí se farmeó demasiadas kills. 3.9, gente. 3.9. De ahí el chinito de gafas no se queda atrás. También ya farmeó y se subió a 2.3. Robot también ya está cerca de 2.2. Y digo 2.2. 1.2. Ahí van, gente. Las peleas han estado bien. Han sido moderadas. Se han presionado muy bien. Ahorita como ya empieza el estado de protección, ya no veremos muchas luchas ya. Dice, hola Tony, soy nuevo en el juego y estoy pensando invertirle algo de dinero en él. ¿En qué me recomiendas que gaste? Jonathan, verás. Estás pensando en invertirle. Ok. Pero eres nuevo en el juego. No sé si tengas... Bueno, hoy tengo programado algunas citas con algunos jugadores para darles un poco de tutela en las cuentas. No sé si tengas tiempo y hablemos por Discord para ayudarte de mejor manera. Así te podemos ayudar de mejor manera por Discord. Dice, el evento de Godzilla era un evento único, dice, y jamás volverá a salir. Lo único que tengo del recuerdo de la skin es la de Godzilla y la estatua del rey de Ghidorah. Exacto, Irina Mike. Ya no va a volver otra vez el evento de Godzilla. Los que se sacaron, miren, aquí está Godzilla. Los que sacaron a buena hora, es que era un evento limitado. Obviamente fue caro también sacarse a Godzilla. Estamos hablando, creo que era 350, algunos jugadores en $400, así. Es que estos de insectos, gente, así exclusivos o que salen de aquí en adelante, pues son exclusivos. Ok. El buen MCMC ya se activó también. Están empezando a hacer agrupaciones y presionando. ¿Alguna buena forma de farmear esporas? Las esporas. Necesitas mejorar esta estructura que se llama estanque de mutación. Por lo mínimo debes llevarla a nivel... número de intercambio. No, sí, debes llevarla rápida a nivel 25. Es que lo que pasa es que en este lugar, las hormigas verdes, azules que te salen que no sirven, las vas a intercambiar por esporas. Entonces, entre más número de hormigas tengas, por ejemplo, mira las verdes. Voy a intercambiar 21 verdes y me dan 105 esporas. Intercambio 11. Ya no me deja intercambiar más porque esto lo puedes hacer diario. Entonces,
Las hormigas verdes y azules que te vayan saliendo, las vas descomponiendo en hormigas. ¿Qué digo en hormigas? Las vas descomponiendo en esporas. Aquí sacas muchísimas. Por acá dice, ¿quién sabe lo de Godzilla de pronto y por dinero? Es que no es por el dinero. Lo que pasa es que es por los derechos de autor, crack. Ay, ¿por qué? Es por los derechos de autor, crack. The Ants mismo dijo que era un evento limitado. Una vez terminaba el evento ya no iba a salir. Es así, crack. Por ahora. Estado de protección empieza dentro de unos minutitos ya. ¿Cuánto queda? 3 minutitos. 3 minutos con 20 segundos. Muy buena, gente. Bien merecido lo que han presionado. Sin duda la alianza de robot muy fuerte. Los jugadores que llegaron muy potentes, gente. Muy potentes. Va a haber una muy buena pelea después del reinicio, así que estén atentos. Si quieren invitar a muchas más personas o otros jugadores a aprender de este juego y entre otras cositas, tenemos el grupo de Discord del canal. Aquí se los voy a colocar. Grupo de Discord del canal. Por ahí si tienen preguntas es mucho más fácil, ya que se puede compartir capturas de pantalla y entre otras cositas, hasta videos. Y es mucho más fácil también, para que lo tomen en cuenta. Únanse al grupo de Discord del canal. Y si tienen preguntas así directamente, hacérmelas a mí, también por ahí pueden hacerlo, gente. No hay complicaciones. No hay complicaciones, papus. Estado de protección en 2 minutos. Dice Poquito, chao Tony, nos vemos. Cuídate, Poquito. Igualmente ya voy a terminar transmisión. Solo voy a esperar al estado de protección. Lucharon casi 2 horas. 2 horas lucharon. 2 horas arduas. Por acá dice, llegue tarde. Ya llegué, dice, tarde pero seguro, exacto. La buen Yuki dice, darle like es gratis. Exacto, gente, den su hermoso like. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes, Tony. ¿Qué es? Dice, es una lástima que todo sea en base de dinero. Tendría que ser de tiempo contra tiempo. Le echaras al juego, mejor serías, pero no. Saludos, claro. Dale, Cristian. No te preocupes, es que verás. Todos los juegos y en sí este tipo de juegos pay to win se basa en eso. Al final no puedes quitar la regla principal de este juego, que sí o sí, si quieres ser mucho más fuerte, necesitas invertir el dinero para estar un poquito más acelerado que todos. Es así, crack. Y adiós, dice por acá. Dale, Carlos, cuídate. Lo bueno es que se hayan pasado y dejen su poderoso like, lo más importante. Estado de protección en segundos. Muy buena la victoria. Podríamos decir que aquí se quedaron empatados, no avanzaron ni retrocedieron. Nada más, aquí quedaron empataditos. Van a empezar a dar sus últimos ataques, los últimos segundos hasta que llegue el estado de protección. Y luego del reinicio se viene la pelea épica, gente. Tú eres el crack, Tony, dice. Te dejo mi like, máquina. Gracias a ti, Cristian. Tú eres el más crack. Ustedes son los más cracks, gentita bella. Vamos a ver por acá, perfecto. Últimos segundos, ya 30, ahorita 25 segundos. GG. Muy buena, se van a quedar hasta ahí. Después del reinicio se viene una pelea épica, gente. Es por esta maravilla. Sin duda el campamento rojo va a tomarla primero. Pero luego va a venir el campamento azul a robársela para los puntos y nada más. En la parte norte se le va a hacer muy difícil a Tic presionar. Muy difícil, sinceramente. Muy difícil. Aquí con que el campamento azul asegure... ¿Qué digo? El campamento rojo asegure los puntos de las maravillas. Listo, es suficiente. No importa si pierden todas estas bonificaciones. A la final pueden recompensar con las bonificaciones de acá. Y la pelea decisiva que dijo Soul es aquí. Aquí va a ser la decisiva, gente. Aquí va a ser otra vez 3 versus 3. Ya que esta no tiene bonificaciones. Y aquí sí va a ser todo del por todo. Aquí se define quién va a ganar y quién va a perder. Así que, cuidadito, gente. Estado de protección ya empezó. Ya nadie puede atacar, ni invadir torres, ni construir nada. Perfecto. Muy buena pelea que se lanzó. Muy buena pelea. Sin duda un stream mañanero que nos hicimos, gente. Las peleas estuvo muy buenas. Empezaron a luchar unas 2 horas.
en 2 horas donde la jugadora Tiwili y sobre todo Doc, que peleó demasiado contra la alianza de Han, estuvo cerca de llegar a 4G. Tiwili va a sacar muy buenas kills en este Barrenland. Luego le sigue el jugador ZLS, el chinito de gafas, que igualmente está en Han, el tigre árabe y Robot. Están ahí. Robot ya llegó, ya va a llegar al 1.2. Va a seguir presionando todavía y poquito a poquito. Pero sin duda, las batallas épicas van a seguir después del reinicio. Cualquier cosita, gente, pueden escribirme por Discord. Estaremos al contacto de todo. Y después del reinicio, pues, se viene otra transmisión épica. Cuídense mucho. No se olviden compartir las transmisiones a muchas más gentita. Y sobre todo el tema de las transmisiones, gente, cuando se resube el video, luego de unas horas aparecen los subtítulos. Así que por esa parte no va a haber problema. Porque yo sé que muchos jugadores de muchos servidores quieren ver las peleas épicas. Y sobre todo la narración en subtítulos, pues les favorece un montón. Cuídense mucho. Nos estaremos viendo muy pronto, en unas horitas. Un excelente día para todos. Espero que se la pasen muy bien. No olviden tomar agüita. Y cuídense mucho. Un abrazo, gentita bella.